¿Cómo están todos? Mi nombre es César González, soy médico ocupacional. El día de hoy vamos a hacer la capacitación sobre la política de alcohol y drogas. Vamos a hablar sobre unos conceptos generales, ¿no? Comenzamos definiendo qué significa droga. Droga viene a ser toda sustancia que introducida en el organismo modifica o altera el estado de conciencia de la persona. Va a alterar las funciones mentales, va a alterar la conducta, ¿no? Y puede llegar a producir dependencia. ¿Qué significa abuso? El abuso de una droga se va a manifestar por un patrón de la persona hacia un consumo asociado a graves problemas sociales, ¿no? Abusar de una sustancia quiere decir la necesidad de ese consumo, ¿no? Y ese consumo me va a hacer perder actividades que normalmente debería hacer. Si es en el ambiente de trabajo, voy a dejar de hacer alguna actividad laboral por ir a consumir la droga. Eso significa abuso, ¿ya? Esto no responde a criterios de dependencia a sustancias psicoactivas. ¿Qué significa entonces dependencia? La dependencia de las drogas se va a caracterizar por un consumo descontrolado de dicha sustancia, de dicha droga. Un deseo compulsivo del consumo, la necesidad compulsiva de consumirlo, aún sabiendo que esto nos va a ocasionar graves problemas sociales, interpersonales, laborales de distinta índole. Esto va a depender, va a incluir también a la presencia de tolerancia y síndrome de abstinencia. Vamos a hablar sobre la tolerancia y el síndrome de abstinencia también. Pero primero tenemos que decir qué significa la dependencia psicológica y qué significa dependencia física. Dependencia psicológica a una droga también es conocido como con el nombre de craving, que es el deseo intenso de consumir determinada droga. Esto simplemente es psicológico. Yo tengo el deseo, la necesidad, ¿no? El pensamiento, la necesidad intensa de consumir la droga sin que, si no llego a consumirlo, me pueda generar algún tipo de problema físico. Ya solo es el deseo intenso de consumir. ¿Qué es dependencia física? ¿No? Es una neuroadaptación, es un cambio en el sistema nervioso central, un cambio en nuestro cerebro, ¿no? Que se caracteriza por tolerancia y por síndrome de abstinencia. Entonces, para entender bien la dependencia física, pasamos a definir tolerancia. La tolerancia es la necesidad de aumentar la dosis para obtener un mismo efecto. Un ejemplo claro es: yo soy un consumidor novato, por primera vez voy a empezar a consumir cerveza. A las 3 botellas personales de cerveza que me tome, voy a llegar a los síntomas de ebriedad. Si mi consumo es constante, permanente, ya no voy a llegar al estado de ebriedad a las 3 cervezas. Va a ser luego a las 6, a las 8 cervezas, a las 12 cervezas, a las 20 cervezas. ¿Qué quiere decir? Que mi nivel de tolerancia está incrementándose. Tengo que consumir mayor producto, mayor droga, mayor sustancia para llegar al mismo efecto. Que para el caso de la cerveza, el efecto sería el estado de ebriedad o el estado etílico. Para el caso de las drogas, llegar a esa sensación que genera la droga, ese estímulo que genera. Ahora, ¿qué es síndrome de abstinencia? Es el conjunto de signos y síntomas físicos, tanto físicos y psicológicos, que aparecen por la supresión del consumo. ¿Qué quiere decir? Que si no consumo esta droga, voy a tener problemas físicos y psicológicos. Irritabilidad, ansiedad, náusea, vómitos, convulsiones. ¿Por qué? Porque tengo ya una dependencia física que a su vez, si no genero este consumo, me va a generar un síndrome de abstinencia. Entonces, para hablar un poco sobre la magnitud del problema del alcohol y las drogas, no estoy citando la fuente de la Organización Internacional del Trabajo de América Latina en el 2017. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos dicen? Los trabajadores que consumen alcohol y otras drogas presentan absentismo laboral de 2 a 3 veces mayor más que el resto de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que acostumbran a consumir alcohol o drogas tienen mayor incidencia de ausencias laborales, ¿no? No voy al trabajo hasta 3 veces más que las personas que no consumen dichas sustancias, para este caso alcohol y drogas. Entonces, los descansos médicos, que también nos dice la Organización Internacional del Trabajo, que los descansos médicos por enfermedad tienen un coste de 3 veces mayor a la del resto de los empleados. Si yo soy una persona que
uso y consumo del alcohol y las drogas y me genera algún tipo de enfermedad, esta enfermedad tiene un mayor coste que para una persona que no consume dichas sustancias. Que también nos dicen que el 20 y el 25% de los accidentes laborales ocurren en trabajadores que se encuentran bajo los efectos del alcohol o drogas o algún tipo de sustancia psicoactiva, causando lesiones a ellos mismos y también a sus compañeros, ¿no? Entonces, si en una empresa hay, por ejemplo, 100 accidentes laborales, está por estadísticas, está descrito que de esos 100, entre 20 y 25 accidentes han sido por trabajadores que han consumido alcohol y drogas. Otro dato que nos da la Organización Internacional del Trabajo es que más de 3 millones de muertes se producen más de 3 millones de muertes debidas al abuso de alcohol. En el año 2002, el alcohol produjo la muerte de una persona cada 2 minutos en América Latina, como estadísticas, ¿no? Entonces, causas de accidente por consumo de alcohol es muy elevado. Otra fuente, más información de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, ¿no? En América Latina son datos estadísticos que tenemos desde el año 2017. Nos dice que las drogas más consumidas en la población laboral son las legales. ¿Cuáles son las drogas legales? El alcohol y el tabaco, ¿no? Y la droga ilegal que mayor prevalencia o mayor consumo tiene es el cannabis, la marihuana. Luego viene la cocaína, en frecuencias, ¿no? Las más consumidas en total son las legales, que son alcohol y tabaco. Luego de las ilegales, la que más se consume es la marihuana y en segundo lugar está la cocaína. El consumo de drogas legales e ilegales está más extendido entre los hombres, excepto por los hipnosedantes. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres consumen más drogas, más marihuana, más cocaína que las mujeres, pero esta incidencia se invierte cuando son sedantes, ansiolíticos, sedantes, benzodiazepinas, pastillas para dormir, para calmar la ansiedad. El consumo, hay una mayor cantidad de consumo en la población femenina. Que también nos dice que los jóvenes hacen más consumos intensivos de alcohol y consumen cannabis en mayor proporción que el resto de la población, ¿no? Entonces, de toda la población en general, los que más consumen alcohol y marihuana son la población más joven. ¿Qué nos dice ahora el Ministerio de Salud? Esta es la fuente, lo tenemos de información desde el año 2015, ¿no? Nos dice que las drogas de mayor consumo en el Perú son las de tipo legal, como nos dice también similar a lo que dice América Latina, que son el alcohol y el tabaco. Entonces, para el caso del alcohol, se considera que el 10% de la población económicamente activa enfrenta problemas de abuso o de dependencia. O sea, de toda la población que consume alcohol, ¿no? En el Perú, hay un 10% de esa población que ya les genera problemas. Abusan del alcohol, ¿no? O les genera una dependencia, tanto física o psicológica. Esto va a variar dependiendo de la región, ¿no? Costa, sierra, selva, el lugar de la residencia, el estrato socioeconómico, ¿no? Dependiendo de eso varía. Entre las sustancias ilegales se ha reportado que un alto porcentaje de la población joven consume cannabinoides, quiere decir marihuana, y drogas sintéticas, ¿no? Por ejemplo, el éxtasis. Entre el 0.5 y el 1% de la población va a presentar problemas relacionados con el abuso o dependencia a la pasta básica de cocaína, o el clorhidrato de cocaína, ¿no? Son fuentes del Ministerio de Salud del Perú, propias del Perú. Entonces, se estima que en la población urbana, entre los 12 y 64 años de edad, el número de dependientes a las diferentes drogas va a ascender más o menos un aproximado de más de 1 millón de peruanos son dependientes al alcohol. Medio millón de peruanos son dependientes al tabaco, que son las drogas legales y que a su vez son las de mayor consumo, alcohol y tabaco. De esta población urbana, entre 12 y 64 años, 50.000 personas son dependientes a la marihuana, a las ya drogas ilegales. 32.000 personas son dependientes a la cocaína, al clorhidrato de cocaína, y 20.000 personas son dependientes a la pasta básica de cocaína, PBC. Información del Ministerio de Salud para el año 2015. Entonces, se observa una tendencia a iniciar el consumo de drogas legales e ilegales a edades cada vez más tempranas. Cada vez las personas más jóvenes son las que inician el consumo. En años anteriores, por ejemplo, iniciaban el consumo a los 20 años. Mientras va avanzando los años, van pasando los años, ya no es a los 20, ahora es a los 18, ahora es a los 16, cada vez a edades más tempranas. El inicio del consumo de alcohol ocurre generalmente antes de cualquier otra droga. Se dice que el alcohol es la puerta de entrada para las demás drogas, ¿no?
Respecto a la capacidad de identificar lugares de tratamiento o rehabilitación, es similar para dependientes y consumidores que para el resto de la población. Esto quiere decir que no se está enfocando la información, el estímulo para recibir el tratamiento en la población vulnerable. ¿Ya? Las personas con mayor necesidad de información no la obtienen. Se debería de priorizar para las zonas de mayor riesgo, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del consumo de drogas, de sustancias psicoactivas? ¿No? En un primer momento, no, yo quiero consumir drogas porque tengo curiosidad, no, se considera el experimentador, no es que el consume por curiosidad, por presión de pares, por presión de grupo, se consume en pequeñas dosis sin que afecte su comportamiento, ¿no? Puede haber sobredosis accidental, ¿no? La primera vez que consumí marihuana, hubo una sobredosis y me hizo el efecto muy intenso, ¿no? Por lo general no te va a generar problemas sociales, no vas a utilizar, no vas a generar dependencia psicológica, no vas a abusar de la droga, simplemente es como un consumo. Puede quedar en esa etapa. El usador social o el consumidor social es aquel que en cada reunión social es donde consume. Consumidor social sin consecuencias graves físicas, psicológicas o sociofamiliares. Hay una fiesta, me junto con mi grupo de amigos porque también están consumiendo y yo también consumo. Tampoco me genera dependencia física, no gasto dinero en comprar la droga, etcétera. No me genera problemas familiares ni laborales. Ya el abusador es el que tiene efectos problemáticos, tanto físicos, tanto psicológicos, familiares, laborales, escolares, dependiendo de su edad y de su estado socioeconómico, si es estudiante, si es trabajador, etcétera, ¿no? Va a estar determinado por el aumento de la dosis, que quiere decir que le va a ir generando tolerancia porque tiene un consumo frecuente. Van a haber consumos en ámbitos socialmente no aceptados, ¿no? Y van a haber inversiones mayores de dinero. Me voy a buscar la droga a zonas donde con la consumen, donde la venden, que por lo general son zonas peligrosas, por la necesidad, por esa dependencia física o mental, me expongo a esos riesgos. Una persona dependiente es aquella que genera ya tolerancia y dependencia física. Entonces necesito cada vez más dosis para llegar al efecto, ¿no? Ya mi cuerpo, si no lo consume, empieza a tener problemas, ansiedad, sudoraciones, palpitaciones, dependencia física. Psicológica también, el deseo constante e intenso de consumir la droga, el craving. Disfuncionalidad, ¿no? Se consume para obtener efectos placenteros o evitar efectos displacenteros. No ejerce control sobre la cantidad ingerida. Hay intentos reiterados por dejar la droga sin conseguirlo. Quiero dejarlo, luego nuevamente por la necesidad, la dependencia psicológica o tanto física, me hacen nuevamente volver en el consumo. Entonces, hay varios tipos de drogas: drogas depresoras, drogas estimulantes, drogas alucinógenas. Una droga es toda sustancia que introducida al organismo va a modificar o alterar el estado de conciencia, las funciones mentales, la conducta y puede producirnos dependencia. ¿Cuáles son las drogas depresoras? Las que deprimen el sistema nervioso central, disminuyen, ¿no? Entonces, si tengo una frecuencia cardíaca en 100, consumo esta droga, me disminuye la frecuencia cardíaca. Si estoy respirando a 20 respiraciones por minuto, consumo la droga y me disminuye las respiraciones por minuto. Si estoy muy concentrado, muy atento, consumo la droga y me relajo, me va deprimiendo, me va relajando, me va disminuyendo el sistema nervioso central, el estado de conciencia, de atención. ¿Cuáles son este tipo de drogas? El alcohol, la heroína, la marihuana o cannabis, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las drogas estimulantes? Las que hacen el efecto inverso, las que estimulan el sistema nervioso central del cerebro. Si tengo la frecuencia cardíaca en 100, me la eleva, 120, 130. Si tengo 20 respiraciones por minuto, me la elevan, 25, 30, me agitan, ¿no? Si estoy tranquilo, relajado, me alteran, me estimulan, ¿no? Aumentan la vitalidad, disminuyen el cansancio, la fatiga, el sueño, el hambre. Tipos de este tipo de drogas estimulantes: el speed, el éxtasis, las anfetaminas, la cocaína, estimulan el sistema nervioso central. Otro tipo de drogas, el efecto que producen, son las alucinógenas. Entonces, estas drogas producen sensaciones y percepciones extrañas tanto en el cerebro, sueños, alucinaciones, ¿no? Escuchan, son esas personas que te dicen que ven el sonido,
que escuchan colores, ya te hacen alucinar. ¿Eh? Tipos de drogas: LSD, éxtasis, ketamina, inhalantes, hongos, etc. Vamos a hablar sobre los efectos depresores de algunas drogas, ¿no? Drogas depresoras como el alcohol. A dosis bajas, ¿no? Consumo 2 botellas de cerveza, por ejemplo, o 2 vasos de ron, me van a producir desinhibición, euforia, lentitud de reflejos, disminución de la percepción de los riesgos, falsa apreciación de las distancias, ¿no? Por eso no se debe conducir bajo los efectos del alcohol, porque no tienes una buena reacción a los reflejos, no calculas bien las distancias, etcétera. Vamos consumiendo más dosis de este alcohol, dosis altas entre 0.8 y 1.5 gramos, me va a producir excitación, irritabilidad, impulsividad, fatiga, falta de coordinación, visión borrosa, riesgos de peleas y agresiones, ¿no? Esa inhibición se va haciendo más intensa. Y a dosis muy altas, mayor a 1.6 gramos hasta 3 gramos por litro de sangre, de alcohol en la sangre, descoordinación, tristeza, visión doble, confusión, desorientación y a dosis mayores peligro de coma. ¿Qué quiere decir esto? Que es una droga depresora que me puede hacer disminuir la frecuencia cardíaca o entrar en paro, disminuir la frecuencia respiratoria, no falta la respiración, entrar en un estado de coma. ¿Por qué? Porque es una droga depresora. Otra droga depresora, la marihuana, el cannabis, ¿no? ¿Qué efectos nos da a dosis bajas? Excitación y euforia, seguida de relajación y sensación de bienestar, como que te calma, te tranquiliza. Alteración de la percepción y de la memoria a corto plazo. Te puedes quedar en un solo sitio y puede pasar mucho tiempo y no te has dado cuenta y para ti ha pasado un segundo, por ejemplo, ¿no? Y has estado ahí mirando un objeto, un árbol, por un periodo largo de tiempo, por ejemplo, media hora. Perturbación del pensamiento lógico, ¿no? A dosis más altas, la marihuana te va a generar relajación con pérdida de reflejos, es una droga depresora, disminuye los reflejos, alteración de la percepción, colores, sonidos, orientación espacial, va a ser como que es medio alucinógeno, y posibilidades de alucinaciones, confusión, ansiedad e inquietud. Ahora hablando sobre drogas estimulantes, como por ejemplo la cocaína, el éxtasis o las anfetaminas, ¿no? A dosis bajas te va a producir euforia, aumento del estado de alerta, disminución de la fatiga si estabas cansado, con sueño te quita ese estado, ese sueño, ese cansancio, disminución del apetito, aceleración del corazón, es una droga estimulante, y incremento de la presión arterial, es una droga estimulante, seguido de apatía, cansancio, angustia y ansiedad. A dosis más altas, insomnio, agitación, agresividad, suspicacia, conducta errática, piensas que todo el mundo está conspirando en contra tuyo, etcétera, ¿no? Seguido de alteraciones del juicio, alucinaciones, paranoia, problemas físicos graves como vómitos, depresión respiratoria y arritmias. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral? Lo principal, ¿no? Ya les dije que un 20-25% de los accidentes de trabajo se relacionaban al consumo de alcohol y drogas, entonces es accidentes de trabajo. Luego me va a producir un bajo rendimiento laboral, ¿no? No estoy en el 100% de mis funciones, no estoy alerta, activo, entonces esta droga me va a producir distracción, bajo rendimiento. Ausentismo laboral, incrementaba el coste en los descansos médicos, en las atenciones médicas hasta 3 veces en relación a una persona que no consume alcohol y drogas, ¿no? Rotación del personal por el ausentismo, voy a tener que cambiar a personal, este personal es nuevo, tengo que nuevamente capacitarlo, pasar una inducción, no me va a trabajar ni producir como una persona que ya conoce las funciones. Mal clima laboral, el consumo de alcohol y drogas me genera una irritabilidad, una mala reacción, una mala relación con los compañeros, va a generar un mal clima laboral. Problemas disciplinarios, ¿no? Van a haber relaciones interpersonales negativas, tensión, mala relación con los supervisores, etcétera, por los problemas que genera el consumo de alcohol y drogas, ¿no? Que son sustancias prohibidas. ¿Cuáles son los factores de riesgo laboral para el consumo de alcohol y drogas? Por ejemplo, el trabajo nocturno, ¿no? Tengo mucho sueño, no estoy muy cansado, entonces voy a utilizar una droga estimulante para consumirla y mantenerme alerta en el trabajo.
tareas rutinarias o repetitivas. Son las mismas tareas siempre, me aburren, entonces voy a tratar de estimularme o inducirme algún efecto con alguna droga para poder pasar el día durante mi trabajo, ¿no? Los procesos o sistemas de trabajo monótonos, ¿no? Siempre la misma tarea. No tengo más funciones, ¿no? Se me genera aburrimiento. El estrés laboral, la inestabilidad, la reestructuración en los procesos de aprendizaje, etcétera, ¿no? La fatiga, la sobrecarga de trabajo, ¿no? Me falta tiempo, me falta ayuda, me faltan manos, entonces voy a utilizar algún tipo de droga como para poder centrarme, concentrarme, con la falsa percepción de que te puede ayudar a realizar tu trabajo de forma correcta. La insatisfacción o la desmotivación, ¿no? Los turnos rotativos, ¿no? Son factores que pueden influir en iniciar un consumo de estas sustancias, alcohol o drogas. ¿Cuáles son los beneficios de la prevención del consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral? ¿No? El principal motivo es que va a disminuir los accidentes laborales. Total de los accidentes laborales, nuevamente lo repito, el 20% o el 25% son relacionados al consumo de alcohol y drogas. Si prevenimos esto, disminuimos esa cantidad de porcentaje de accidentes. De 100, si tenía 100 accidentes en mi trabajo, 25 eran relacionados al alcohol y drogas. Prevengo esto, entonces el próximo año ya no voy a tener 100, voy a tener 75, ¿no? Entonces disminuí la cantidad, la incidencia. Mejora el clima laboral y las relaciones personales, ya no hay esas conductas antisociales, evitativas, ¿no? Que genera el consumo de alcohol y las drogas. Va a mejorar el clima laboral. Se van a desarrollar vínculos y ayuda a superar dificultades, ¿no? Va a mejorar la calidad y los estilos de vida. Voy a tener menos días de ausentismo laboral, menos enfermedades, menos costes para los tratamientos, ¿no? Potencia las conductas de autocuidados, ¿no? Va a beneficiar la calidad de vida laboral y personal. No voy a necesitar ese consumo, no voy a perder tiempo, voy a generar conductas evitativas para ir a tratar de consumir la droga, ¿no? Relacionarme con personas, ¿no? Que pueden generar algún tipo de peligro en nuestra persona por el ir a consumir la droga, a conseguirla, a comprarla, ¿no? Nos expone a riesgos. Y disminuye el ausentismo laboral, ¿no? La prevención. Entonces, tiene que haber una política relativa al alcohol y drogas en el lugar del trabajo, ¿ya? Entonces, el trabajador está prohibido a consumir alcohol entre las 24 horas antes de sus labores, ¿no? Entonces, hoy día, pongámosle, es domingo, no puedo consumir ni alcohol ni drogas, ¿no? Porque mañana, lunes, empiezo a trabajar. El nivel de alcohol permitido en la sangre es cero. No es que hoy día es mi cumpleaños, me voy a tomar unas copas de algún licor para celebrar. No me emborraché, no llegué al estado de ebriedad, pero al día siguiente, ¿no? Fue de madrugada y al día siguiente voy a trabajar y tengo 0,3 gramos de alcohol en la sangre. Está prohibido. No debo de consumir 24 horas antes. Está prohibido el consumo de drogas, marihuana, cocaína o otro tipo de drogas estimulantes o alucinógenas. Se dará prevención mediante programas de información, educación, formación y otras actividades para prevenir el consumo. Se procederá con la identificación, evaluación y orientación a aquellas personas con problemas relacionados con alcohol y drogas. Todos los días tenemos que pasar una alcotest para verificar que no hemos consumido alcohol, ¿no? Si nos ven con alguna conducta errática, distinta, no normal a nuestra conducta habitual, nos pueden solicitar un dosaje de alcohol o drogas, ¿ya? Entonces, tanto para el dosaje de alcohol y drogas, ¿no? La evaluación bioquímica es un proceso mediante el cual se obtiene, ya a través del aliento, de la sangre, de la orina, algún fluido corporal o tejido de una persona y se va a someter a un examen bioquímico donde el resultado se va a convertir en una prueba de una conducta en particular. ¿Qué conducta? Si sale positivo, consumo de alcohol o drogas. Si sale negativo, ¿no? Se ha descartado este consumo. Las sustancias bioquímicas que serán procesadas para esta evaluación prioritariamente van a ser alcohol, marihuana y cocaína, ¿ya? El alcohol es una de las drogas de mayor consumo legales. La marihuana y la cocaína son las drogas ilegales de mayor consumo. Primero la marihuana y luego la cocaína. Por eso esas tres son las principales. Con el tabaco, que es una droga legal, no hay mucho problema, ¿no? Pero simplemente la política es cero tabaco en la empresa. Pero eso está fuera de la prevención de alcohol y drogas.
Se utilizará el aliento para medir el nivel del alcohol y una prueba de orina para medir los niveles de cocaína y marihuana en la sangre. Entonces, ¿cuándo se van a realizar las pruebas bioquímicas? Una evaluación preocupacional. Voy a pasar mi primer examen para ver si ingreso a trabajar. Entonces ahí me van a hacer en la clínica un dosaje de alcohol y drogas. ¿Ya? Cocaína y marihuana principalmente. ¿No? Este tipo de examen está diseñado para identificar a los postulantes al puesto. Todavía no estoy trabajando, quiero ingresar, voy a pasar un examen médico. En ese examen médico me toman un dosaje para drogas. Los postulantes que obtuvieran resultado positivo no podrán continuar con el proceso de selección. Luego, evaluación periódica o mi examen médico ocupacional anual. Este tipo de evaluación es programada. Ya estoy trabajando en la empresa por un año y ya se venció mi examen médico, ya se venció mi pase médico. Nuevamente tengo que pasar un examen médico, en este caso se llama anual o periódico. Entonces, todo personal involucrado será evaluado por lo menos una vez cada año. ¿Ya? Otro tipo de prueba bioquímica que me pueden realizar es después de un accidente o incidente laboral. Tenemos que descartar que haya sido producido por el consumo de alcohol o drogas. Otro tipo de motivo como para que no me tomen una prueba, un dosaje de alcohol y drogas, es una sospecha razonable. ¿Cuándo es una sospecha razonable? Cuando esta prueba se basa en algunos indicadores que podrían señalar que un empleado se encuentra bajo efectos de alcohol y drogas. Veo una conducta errática en el trabajador, no está caminando normal, se tambalea, se tropieza, se cae, no responde bien, no habla fluidamente, sospecho que pueda haber consumido alcohol y drogas, se le puede hacer bajo sospecha razonable. O también una evaluación aleatoria, al azar. Por lo menos el 10% de los empleados serán evaluados en forma inopinada una vez al año. Entonces, así no tenga conducta errática, nada, por evaluación aleatoria al azar, si tengo 100 trabajadores en el proyecto trabajando, 10 personas van a pasar. A dedo puede ser al azar. Vamos a nombrar a 10 personas y esas personas van a pasar una evaluación. ¿Ya? Entonces, si un trabajador obtuviera positivo o se negara a someterse al examen toxicológico, no podrá realizar las labores, ¿ya? En el proyecto, en este caso en las Bambas, y se someterá a un proceso de investigación. El simple hecho de negarme a pasar la prueba bioquímica ya quiere decir que yo soy positivo. Entonces todos, ante cualquier sospecha, nos seleccionaron para pasar un examen, debemos de someternos al examen. De lo contrario, ya no podemos realizar las labores. Algún tipo de preguntas, ¿no? En este punto voy a esperar a recibir sus preguntas para respondérselas. Eso sería todo entonces.